ver, ¿cómo te va en la escuela? Bien. Bien. ¿Tú te consideras inteligente? Te voy a contar un secreto, verás. A mí yo era malísima para matemáticas. Pero no es que no sea inteligente, sino porque cada personita tiene su fortaleza. ¿Juegan en el fútbol? Entonces eres inteligente en la actividad física, ¿ves? ¿Qué ves aquí? Barco. Sí, es un barco, muy bien. ¿Ves aquí? Un elefante. Sí, un elefante. ¿Qué ves aquí? Un humano. Sí, un humano. Muy bien. A ver, ¿qué te gusta más? ¿Ver televisión, escuchar música o jugar fútbol? Jugar fútbol. Jugar fútbol. Cuando vas a jugar, dices, vamos a jugar fútbol. ¿Tus amiguitos o tú? Mi papá. Tu papá te dice, vamos. Muy bien. ¿Cuál es tu aula favorita? Ustedes tienen muchas aulas, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu aula favorita? Porque antes era la de Guayaquil. Aquí te ponen la Rebeca. En tu casa, ¿quién te ayuda con tus tareas? Mi papá y mi mamá, porque mi papá está libre solo un día. Oh, pero te ayudan los dos. Sí. Y cuando haces todos tus deberes, ¿qué te da tu mamá? ¿Te da una recompensa? Sí, me deja ir a bicicleta. Cuando oyes el timbre de recreo, ¿qué haces? Ir a jugar. Jugar. Cuando no haces tus deberes, ¿qué pasa? Lo hago más tarde. Haces más tarde. ¿Quién admiras más? ¿Tu mamá, tu papá o los dos? A lo mejor porque ellos me cuidan. Ellos te cuidan. Lo mismo de una hermana. Juguemos aquí. ¿Has mezclado el color azul con el rojo? ¿Sabes qué color sale? Púrpura. A ver, intentémoslo hacerlo, ¿ya? Vamos a buscar aquí y aquí ya está un poco de eso. Veamos si de verdad es púrpura. Sí, se está haciendo. ¿Sí, púrpura? Sí, es púrpura, ¿ves? Estás muy bien. Podría ser. ¿Sabes lo que es compartir? ¿Te gusta compartir con tus amigos? Ya lo compartí un poco de algunos amigos. ¿Qué te gusta que te den cuando haces bien? Juguete. Y una golosina. Y una golosina. Muy bien, eso es todo, ¿ves? Gracias. Soy Jessica Hernández de la Universidad Técnica del Norte, estudiante de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Esta vez estamos con Doménica Castillo. Dome, dinos de qué escuela eres y en qué año estás. Estoy en la escuela Natalia Garín y estudio en cuarto B. Cuarto B, muy bien. Verás, te voy a hacer unas preguntas facilitas. Si no sabes qué responder, me avisas y yo te ayudo, ¿ok? ¿Cómo crees que los maestros miden tus conocimientos? Con pruebas y haciéndome hacer cosas. Haciéndote hacer cosas, son prácticos entonces. Cuando te sucede algo malo, ¿de quién crees que es la culpa? Pues mía. Tuya. Muy bien, sí es, verás. Aquí tenemos lo que se llama locus de control interno, cuando es nuestra culpa, y el externo, cuando es culpa de alguien más. No importa de cuál decidas, las dos están bien. ¿Qué haces para mejorar tu memoria? Por ejemplo, ¿te hacen hacer mapas conceptuales en la escuela? ¿No? Cuando tienes un libro, ¿subrayas cosas? ¿Sí? Esa es una forma de mejorar tu memoria. ¿Qué aprendizaje sensorial usas? Verás, tenemos tres. El visual, aprendes más viendo. El auditivo, escuchando. Y el kinestésico, cuando haces así actividad física. Yo haría visual Auditivo. y auditivo. Visual y auditivo, muy bien. A ver, aparte de estos tres estilos, tenemos muchísimos más. Tenemos uno que se llama convergente, que es donde tú eres alguien activo y lógico. Divergente, donde eres creativo. El asimilador, donde te gusta solo leer. Asimilas, solo lees. Y el acomodador, que son personas que lideran. El creativo, muy bien, se llama divergente. Estás muy bien, Domi. Nuestro cerebro se divide en dos, el izquierdo y el derecho. El izquierdo
es cuando nos gusta la lectura, los números, la escritura. En cambio, el derecho nos gusta la música, la pintura, ser creativos. ¿Cuál le dirías tú? El creativo. Sí, tú dijiste antes que eres creativo. ¿Qué tipo de clase te gusta más? ¿Una clase con canciones? ¿Una clase donde haces experimentos así químicos? ¿O una clase donde estás sentadita? Donde hago cosas químicas y todo eso. Una práctica, muy bien. ¿Qué te motiva a estudiar? Me motiva a ver qué voy a hacer en el futuro. ¿Qué vas a hacer en el futuro? ¿Por qué crees que cuando vemos a un maestro, nosotros nos paramos así automáticamente? No sé, ¿por qué crees que pasa eso? ¿No sabes? Verás, yo te explico. Cuando estamos al inicio de clases, ¿no es cierto? Nuestro profe, ¿qué nos dice? Cuando ven a un maestro en la puerta, se levanta. Otra vez al siguiente día, cuando ven a un maestro en la puerta, se levanta. Y ya el profe ya nos tiene que decir, ¿qué pasa? ¿Vemos a un maestro? Nos levantamos. Y nos levantamos. ¿Sabes que cada acción trae una consecuencia? Sí. Sí, ¿por qué aprendiste eso? Porque un día yo estaba jugando bola y me caí. Y te caíste por jugar en las gradas. Muy bien, así aprendiste a no jugar en las gradas. ¿Qué premio te gusta que tus padres te den? Chocolate. Un chocolate, a mí también me gusta que me den un chocolate. ¿Cómo es tu círculo de amigos? ¿Te llevas bien? Sí. Sí, te llevas bien. ¿Qué hacen en el recreo? Jugamos, a veces nos peleamos, pero sí regresamos siempre. Claro, eso es la amistad, muy bien. ¿Te es fácil recordar las clases? ¿No se te olvida? No. No se te olvida. Las personas tienen la capacidad de generar más de una respuesta, ¿no es cierto? Yo te hago una situación. Cuando estás con tu bicicleta en el parque, tranquila y todo, y de repente se te poncha una llanta, ¿qué haces? No sé, voy a hacerla arreglar. Le vas a hacer arreglar. Pero ¿y quién te lleva a hacer arreglar? Si estás solita en el parque. ¿Llamo a alguien? Llamas a alguien. Estás muy bien. ¿Qué necesita una clase para que llame tu atención y no te distraigas? Dinámico y feliz, ¿no es cierto? Muy bien, Dome. Gracias. Buenas tardes, yo soy Jessica Hernández, estudiante de la Universidad Técnica del Norte, pasando por el tercer nivel de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. En estos momentos estamos con Santiago Castillo. ¿Puedes decirnos en qué grado estás y en qué escuela estudias? Yo estoy en la Natalia Jardín y estoy en noveno grado. En esta ocasión nos ayudarás respondiendo algunas preguntas sobre tu vida escolar y todo eso. Empecemos con la primera. ¿Cómo crees que tus maestros miden tus conocimientos? Como por ejemplo te dan pruebas, exámenes. Nos toman lecciones orales o mapas conceptuales. Midiendo tus conocimientos, los docentes descubren tus debilidades y tus fortalezas y con eso van a ayudarte a incrementar tu comprensión de los temas. Cuando te sucede algo malo, ¿de quién crees que es la culpa? Mía. ¿Tuya? Eso se llama locus de control interno. Cuando dices, saqué mal esta prueba porque fue mi culpa. Eso está bien porque te responsabilizas de tus propias acciones. ¿Qué haces para mejorar tu memoria? Hago mapas conceptuales y estudio. Estudias, ¿no? Te digo un secreto para tener buena memoria. Para tener buena memoria solo se necesita dormir. Si duermes tus 8 horas diarias, tu memoria va a mejorar muchísimo. ¿Qué aprendizaje sensorial usas? El visual, donde prefieres las imágenes y mapas conceptuales. El auditivo, donde tu maestro te dice las clases y tú solo le oyes. O uno que se llama kinestésico, donde tú bailas, haces actividad física. ¿Cuál de esas tres? Visual, auditivo, Auditivo y visual. Por lo general, el visual es uno de los mayores tipos de aprendizaje. También encontramos los estilos de aprendizaje convergente. Los convergentes, que son personas activas. Los divergentes, que son personas creativas.
asimiladores, que les gusta solo la teoría, y los del estilo acomodador, que son líderes, les gusta liderar a las personas. ¿Cuál crees que serías tú? Yo creo que tú serías convergente, eres activo y lógico. ¿Sí? Sí. ¿Sí te gusta ser activo? Muy bien. ¿Qué tipo de hemisferio cerebral crees que se relaciona más con tu personalidad? Verás, el cerebro se divide en dos partecitas, el derecho y el izquierdo. El izquierdo nos dice que te gustan los números, la lectura, la escritura. En cambio, el derecho te gusta la música, la creatividad. ¿Cuál prefieres, el izquierdo o el derecho? El derecho, alguien creativo. ¿Qué tipo de clase te gusta más? ¿Una clase con canciones y cuentos o una clase donde tienes que estar sentadito? Una clase con canciones y cuentos. Con canciones y cuentos, una más dinámica, ¿no es cierto? ¿Qué te motiva a estudiar? Pensar en mi futuro de cómo puedo a ser una persona mejor. ¿Tienes ya pensado una profesión que te gustaría seguir? No, no importa, aún estás chiquitito y ya puedes seguir pensando. ¿Por qué crees que cuando vemos a un maestro entrar a clases, qué haces tú? Te paras, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque es una manera de saludar al profesor. Claro, es una manera, pero ya lo haces automático, ¿no es cierto? Sí. Tú ya ves a alguien y te paras. Eso es conocido como condicionamiento. Que de tanto hacer lo mismo y lo mismo, ya lo haces así, automático. ¿Sabes que cada acción trae una consecuencia? Sí. ¿Tienes una historia de una acción y que recibiste una consecuencia? ¿No te acuerdas? No importa. Cuando haces algo bueno, por ejemplo, sacar buenas notas, y tus papás te dan una recompensa, ¿no es cierto? Tu mami te dice, toma por sacar buenas notas. ¿Qué te gusta que te dé tu mami? Un abrazo. Un abrazo. ¿Cómo es tu círculo de amigos? ¿Se llevan bien? Sí, nos llevamos bien. Si te llevas bien, no pelean. ¿Entiendes ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? No, verás, te explico. Ese refrán dice que, por ejemplo, si tú te juntas con alguien que le gusta el fútbol, a ti también te va a gustar el fútbol. Si tú estás con alguien que le gusta estudiar, te va a contagiar eso de querer estudiar y tú también vas a querer estudiar. ¿Te es fácil recordar las clases por un largo periodo de tiempo o de ahí se te olvida despuesito? Después de unos 2 días se me olvida. Se te olvida. Eso es normal porque nuestro cerebro piensa a veces de que este conocimiento no me sirve, entonces no lo voy a usar y lo desecha. Ahí está entrando el aprendizaje significativo, en donde tú aprendes algo tan chiquito, pero después lo vas a relacionar con un aprendizaje mucho más grande. Las personas tienen la capacidad de generar más de una respuesta a una pregunta, ¿no es cierto? Te voy a dar un ejemplo. Tú estás con tu bicicleta en el parque, tranquilo en el parque, y boom, se te poncha una llanta. ¿Qué haces? Llevar la bicicleta a arreglar. Pero estás en el parque. ¿Y qué haces en el parque solito ahí con la bicicleta? ¿No llamas a alguien? Sí, llamas a tu mami, ¿no es cierto? Pero justo se te olvidó el teléfono. Si se te olvidó a ti el teléfono, ¿qué haces? Le pido a una señora si me puede prestar una llamada. Muy bien. ¿Qué necesita una clase para llamar tu atención? Me gusta a mí cuando son clases, cuando el profesor viene divertido, cuando viene tranquilo, No cuando viene a gritar. Ajá. Cuando viene divertido y relajado, cuentas y chistes, es más dinámico, ¿no es cierto? Eso fue todo. Muchas gracias por ayudarme. Buenos días, yo soy Jessica Hernández de la Universidad Técnica del Norte, estudiando Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. ¿Podrías presentarte, por favor? Buenos días, yo soy Dayana Guzmán, estudiante de la unidad educativa Nelson Isobel Torres. Estoy en segundo de bachillerato. En este momento te voy a hacer unas preguntas relacionadas a cómo es tu vida en el colegio, ¿ok? ¿Cómo crees que los maestros miden tus conocimientos?
dándonos pruebas, talleres en su momento después de la clase. Claro, de esta forma miden cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, ¿verdad? Sí, exacto. Para reforzarlos. Cuando te sucede algo malo, ¿de quién crees que es la culpa? Probablemente creería que es mía, ya que son mis acciones y mis consecuencias. Claro, de esto se trata el locus de control interno. ¿Qué haces para mejorar tu memoria? Repasar, ver videos, algo relacionado. Claro, también hay otras formas como hacer mapas conceptuales, rellenar partes importantes del libro. Hay una recomendación comprobada por científicos que para mejorar la memoria solo hay que dormir bien. ¿Qué aprendizaje sensorial usas? ¿El visual, donde aprendes por imágenes y mapas conceptuales? ¿El auditivo, que aprende por explicaciones orales? ¿O el kinestésico, que se basa en el movimiento y actividad física? Sería el auditivo porque siento que es más fácil y más interactivo. Claro, escuchar. Aparte de los estilos de aprendizaje sensoriales, también encontramos los estilos de aprendizaje convergente, que son personas activas y lógicas; divergente, que son personas creativas; asimilador, que son personas que les gusta la teoría; y el acomodador, que les gusta liderar y se adapta muy fácilmente a las situaciones. ¿Qué tipo crees que serías tú? Acomodar. ¿Te gusta liderar? Sí. Muy bien. ¿Qué tipo de hemisferio cerebral crees que se relaciona más a tu personalidad? ¿El izquierdo, que se basa en la lectura, los números y la escritura? ¿O el derecho, que le gusta la música, ser creativos e intuitivos? El derecho, que me gusta la música y creatividad. ¿Qué tipo de clase te gusta más? ¿Una clase con canciones y cuentos y teoría? ¿Una clase con actividad física y práctica? Con actividad física y práctica. ¿Qué te motiva a estudiar? La verdad sería llegar a la universidad, ser una profesional. ¿Tienes alguna carrera en mente? Lo que es traumatología. ¿Por qué crees que al ver a nosotros a un licenciado entrar al salón de clase todos nos levantamos? Porque es una señal de respeto, de saludo, ya que es una persona mayor y aparte es alguien que nos enseña, nos guía. Claro, pero en esto nosotros nos levantamos automáticamente, ¿verdad? Aunque solo vemos a alguien y ya nos levantamos. Esto es debido a lo conocido como condicionamiento. Tal vez a los inicios, cuando estábamos en segundo, los maestros ya nos decían, tiene que pararse cuando ven a una persona, tiene que pararse. Y ahora, como ya estás en bachillerato, ya no tienen que repetirte eso, ya lo haces automáticamente, aunque sea inconsciente. ¿Sabes que cada acción trae una consecuencia? Sí. ¿Tienes alguna anécdota? Cuando era más pequeña, había cogido algo a mi mamá y ellos siempre me han dicho que el ladrón queda más rápido que el mentiroso, o al revés, algo así. Y resulta que por esa acción había surgido un pequeño problema y al final me descubrieron y ya pues me castigaron. La consecuencia. Sí, Pero con eso aprendiste, ¿verdad? verdad. Cuando eras pequeño, ¿qué te gustaba que tus padres te den por hacer una buena acción? La comida. Siempre chocolates, golosinas o que me lleven a comer a algún lugar. Como recompensa. ¿Cómo es tu círculo de amigos? Son bien interactivos, divertidos, graciosos, pero también tienen sus momentos que medio se alocan. ¿Sabes el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres? Sí lo he escuchado, pero la verdad no mucho le entiendo. Claro, este refrán se refiere a que si tú te juntas con personas que son, por ejemplo, que les gusta el fútbol, a ti te va a pegar eso y también te va a gustar el fútbol. Son personas buenas, tú también serás una persona buena. En eso se basa más que nada. ¿Es fácil recordar las clases por un largo periodo de tiempo? No, depende de la clase también. Hay algunas clases que no me llaman mucho la atención y es como que se me olvida. En cambio las otras clases que sí, y es como que sí me acuerdo. Las personas tienen la capacidad de generar más de una respuesta a una sola pregunta. Te daré un ejemplo. Tú estás en tu bicicleta andando sola y de repente se te poncha una llanta. ¿Qué harías? Bajarme, verificar y llevar a un lugar más cercano para que la arregle. Claro, pero tú quieres llevar a tu bicicleta, pero te diste cuenta que también te lastimaste el tobillo. ¿Qué harías en esa situación donde no puedes moverte? Llamar por teléfono a alguien que me venga a rescatar. ¿Y si no llevaste tu teléfono?
pedir ayuda a alguien cercano que está ahí. Muy bien. ¿Quién necesita una clase para que llame tu atención y no te distraigas? Más que todo que sea interactiva, que estemos ahí con el licenciado conversando, no que solo esté explicando y ahí, porque la verdad nos distraemos mucho, sino en cambio que nos pregunten, interactuar para poder poner más atención. Muchas gracias por tus respuestas. Eso ha sido todo. Gracias. Hoy nos encontramos con un estudiante de la Universidad Técnica del Norte. ¿Puedes presentar tu nombre y a qué carreras vas? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo el momento en que se esté visualizando este video. Mi nombre es Francisco Javier Chiqueizo Olmedo y pertenezco a la carrera de Psicología General. En este momento, Francisco, te voy a dar unas preguntas relacionadas a la psicología en la educación. ¿Cómo crees que los maestros miden tus conocimientos? Mediante las evaluaciones diagnósticas considero que los maestros pueden recabar datos que les ayuden a bosquejar más o menos cómo está el estudiante en cuanto a habilidades y conocimientos. Claro, permite identificar cuáles serían las fortalezas y debilidades para reforzarlas. Cuando te sucede algo malo, ¿de quién crees que es la culpa? Considero que sí existen factores externos que pueden influir sobre cómo me va, pero la culpa en general es mía. O sea, estás siguiendo un locus de control interno donde tú te responsabilizas de tus comportamientos y acciones. ¿Qué haces para mejorar tu memoria? Dentro del estudio se ha aprendido varias memotecnias como el palacio de la memoria o el repaso activo que nos pueden ayudar a mejorar esta skill de manera significativa. El sueño es un factor importante para el refuerzo de la memoria. ¿Crees que es cierto o...? No lo creo, lo afirmo. Hay varios estudios que confirman eso, que el sueño o un buen sueño es ideal y necesario para que se consolide la memoria. ¿Qué aprendizaje sensorial usas? La verdad, a mí me gusta más el auditivo. He visto sobre mí que puedo aprender más mediante la audición. En ese sentido me he apoyado del uso de podcast o videos en general, pero solo escuchándolos más que viéndolos. También encontramos los estilos de aprendizaje convergente, que son personas activas y lógicas, los del tipo divergente, que son personas creativas, los de asimilador, que les gusta aprender de teorías, y el acomodador, que son las personas que les gusta liderar y se adaptan fácilmente a diferentes situaciones. ¿Qué tipo crees que eres tú? Pues considero que puedo tener cualidades de cada una de los factores que mencionaste, sin embargo considero que me voy inclinando un poco más hacia lo divergente, pues mi forma de ser y de pensar es un poco más creativa y orientada hacia ese sentido. ¿Qué tipo de hemisferio cerebral crees que se relaciona más a tu personalidad? ¿El izquierdo, que le gusta la lectura, números, escritura, o el derecho, que le gusta hacer música, ser más creativo? Dentro de mí hay una mezcla de ambos, pues amo la música, amo el arte, pero también me gustan mucho las matemáticas. O sea, ¿los trabajas de la misma forma? Sí. ¿Qué tipo de clase te gusta más? ¿Una que sea con actividades físicas, prácticas, o con experimentos del auditorio, algo dinámico? Me gusta siempre lo práctico. En cuanto a las actividades físicas, puedo mencionar que las pausas activas son esenciales para poder seguir con el conocimiento o no fatigar al individuo que está adquiriendo el conocimiento, pero siempre lo experimental, lo práctico, me gusta mucho. Claro, es como un break para el cerebro, de tanta lectura, la actividad física. ¿Qué te motiva a estudiar? La parte familiar siempre ha sido un apoyo, una inspiración, y esperarse, alcanzar un título universitario, una maestría, alcanzar logros académicos en general me motiva mucho. ¿Por qué crees que al ver a un maestro entrar al salón, todos nos levantamos como forma de salud? Pues es una forma de condicionamiento. La verdad he visto que se ha extinguido eso en el ámbito universitario, sin embargo veo que prevalece en los colegios y escuelas. Pues extinguir una conducta imposible no es, pero sí se pueden modificar las conductas. Pero es difícil. Sí. ¿Sabes que cada acción trae una consecuencia? ¿Puedes contarme una experiencia que te haya hecho reflexionar sobre tus acciones? Pues la verdad, yo soy un poco descuidado y responsable en el sentido del portafolio y en ese sentido. La verdad, hay veces en las que no he subido deberes y me he quedado con una mala calificación por esto mismo. Es así que puedo decir que esa conducta me ha
hecho cambiar mi forma de ser un poco y hacerme un poco más responsable. Acción, consecuencia. ¿Qué te gusta que te den tus padres o recibir cuando cumples una buena acción? No espero nada material. Tal vez una felicitación es lindo escucharlo, pero ya no me hace falta este punto de vida. ¿Cómo es tu círculo de amigos? Mi círculo de amigos es bastante reducido, son personas bastante dedicadas últimamente y siento que en referencia al refrán, en Dime con quién eres, te diré quién eres, creo que hace referencia a que evidentemente las personas con las que te juntan influyen sobre cómo tus acciones y tus conductas. ¿Te es fácil recordar las clases por un largo periodo de tiempo? Dentro de recordarlos en el tiempo es más una cuestión de seguirlo repasando, pues el conocimiento que no se usa se desecha en cuanto a memoria. Aquí influye el aprendizaje significativo, donde tu conocimiento antiguo crea nuevos conceptos, ¿verdad? Sí. Entonces, ese conocimiento que dices que fue desechado, ¿crees que podría volver a construirse o ser útil después de un largo tiempo, o tu cerebro ya completamente lo desechó? Pues completamente debería pasar mucho tiempo, creo. Pero pues dentro de lo que tú mencionas, como es el aprendizaje significativo, considero que sí se podría recuperar, más no volver a aprender, sino recuperarlo, recordarlo y así poder usarlo. Las personas tienen la capacidad de generar más de una respuesta a una pregunta. Te daré un ejemplo y tú me dirás qué harías en esa situación. Tú estás con tu bicicleta en un parque tranquilo tú solo y de repente una llanta se desinfla y te quedas varado ahí en el parque. ¿Qué harías en ese momento? Buscaría la vulcanizadora o el lugar de reparar bicicletas más cercano. Pero, y te caíste de la bicicleta y te torciste el pie. ¿Cómo llegarías a esa vulcanizadora? Pues en estos tiempos siempre tenemos a la mano un celular o demás, entonces trataría de llamar a alguien y que me auxilie. Generas respuestas a situaciones, ¿verdad? Diferentes respuestas a una situación. ¿Qué necesita una clase para que llame tu atención y no te distraigas? Mediante el humor se puede generar un aprendizaje significativo dentro de los estudiantes y generar atención, que es lo más difícil de conseguir en algunos grupos. Claro, más que nada en los niños pequeños. Eso ha sido todo, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Jessica Hernández. Estudio Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Estoy en el tercer nivel en la Universidad Técnica del Norte. En este momento, por favor, ¿puede presentarse? Muy buenas tardes, mi nombre es Fernanda Cadena, soy magíster en educación, tengo un título también en licenciatura en educación inicial, me especializo en niños de 3 a 5 años. Usted como docente de inicial, ¿a qué tipo de aprendizaje piensa que sus estudiantes aprenden mejor? Lo mejor para los niños pequeñitos es el aprendizaje social. El ambiente es algo muy importante de donde ellos se pueden desarrollar, de donde ellos pueden coger más sus conocimientos propios, ellos desarrollar su propio conocimiento. ¿Y qué piensa de los niños que estudian en casa cuando están en inicial? La verdad es que hemos tenido bastante dificultad con los niños que vienen sin haber entrado al nivel de inicial 1, porque los niños ya en inicial 2 ya tienen un poquito más de desarrollado el lenguaje, como no tienen niños con quien relacionarse más en casa, entonces no desarrollan su lenguaje, no desarrollan su habilidad motriz ni fina ni gruesa, entonces sí hemos tenido un poquito de dificultades con los niños que no han ingresado al nivel previo. Giselle, ¿cómo motiva usted a sus estudiantes? La mayor motivación para los niños en esta edad es el juego. En esta edad se trabaja con la metodología de juego-trabajo. ¿Cómo fortalecer la memoria de los niños de inicial? Lo que es imprescindible en este caso es siempre tener una rutina con los niños. Ellos van generando una creación de rutina y también ellos ya comienzan a recordar, no, ahora me toca ir a comer, ahora me toca el juego en tal aula. ¿Qué estilo de aprendizaje considera usted que sus estudiantes poseen en este momento? Todos los niños tienen de todas las formas de aprendizaje, ¿ya? Pero cada uno tiene uno más desarrollado.
A esta edad siempre va a prevalecer el visual y el kinestésico, lo que es el cuerpo de él, todo lo que el niño ve, toca, siente, escucha, es un aprendizaje para ellos. Con tantos estudiantes, no todos pueden tener un solo tipo de aprendizaje, como usted mencionó, toca englobar todo. Entonces, ¿qué estrategia tiene usted para que englobar estos estilos de aprendizaje y permita a todos los alumnos aprender de la misma forma? Yo creo que en esa parte sí el Ministerio de Educación tiene toda la razón. Los niños a esta edad, y creo que hasta adultos, nosotros aprendemos por medio del juego de una mejor manera. Entonces, mientras los niños jueguen y desarrollen todos sus sentidos, yo creo que es la mejor forma de llegar a todos por igual. Llamar la atención sería. Sí, llamar la atención de los niños por medio de objetos. El hemisferio límbico derecho de nuestro cerebro trabaja en nuestra comunicación y relación con otros, basándose en nuestros sentimientos e instintos. ¿Cómo usted trabaja con este hemisferio cerebral dentro del aula? Bueno, aquí sí, te digo, tenemos que trabajar igual, esto diario, es algo diario con los niños, en trabajar que ellos reconozcan sus propios sentimientos, los sentimientos de los demás. Tú sabes que en los niños se va desarrollando de a poco el cerebro y va generando mayores sinapsis y todo eso, entonces diario nosotros tenemos que estar estimulando esto. Entonces, los niños en esta edad están aprendiendo a reconocer los sentimientos de los otros. Sí. Magíster, ¿de qué forma usted identifica el estilo de aprendizaje de sus estudiantes? En cuanto a educación inicial se refiere, las maestras trabajamos más la evaluación mediante la observación. ¿Cree que los estímulos, tanto interiores como exteriores, afectan en el aprendizaje? Los niños aprenden justamente de sus pares, aprenden de sus adultos y aprenden también del ambiente en el que están. Nosotros en educación inicial dividimos toda el área de inicial por ambientes. Ahorita nos encontramos en el ambiente del hogar. Eso me llamó la atención de que los niños rotan, ¿no es cierto?, en cada aula. Cada aula entonces tiene un escenario, digámosle así. Sí, exacto. Cada aula es un ambiente distinto. Un ejemplo de este tipo de condicionamiento en sus alumnos de inicial. Yo no trabajo mucho con esto del condicionamiento en los niños. Yo soy del pensamiento que cada niño es un mundo. Tal vez sus estudiantes tenían un comportamiento que a usted como docente no le parecía correcto. Como son chiquitos a esta edad, claro, ellos pelean bastante, pero más que un castigo es enseñarles qué sentirían ellos si les pasara eso. Simulando que sus estudiantes tengan un mal hábito como sacan punta al lápiz y botan en el suelo, teniendo el basurero al lado. ¿Qué tipo de medidas usaría usted para corregir eso? Generalmente lo que se les hace es llamar la atención en cuanto a la acción que hicieron. Tú llamas la atención para que ellos reflexionen sobre lo que hicieron mal. Porque simplemente si vamos al castigo, a la corrección, eso no se hace. O sea, ellos no saben por qué no se hace. Pero ellos mismos se dan cuenta de sus errores. ¿Considera importante el buen desarrollo social del alumno? El currículo de educación inicial se basa en cierta parte a lo que es Vygotsky. Por eso es que nosotros creamos ambientes. Es justamente en base a eso. ¿Cómo usted refuerza esos conocimientos previos para que el alumno después de un tiempo no se le olvide y pueda usar este tipo de aprendizaje? Comienzas tu clase diciendo, si vas a hablar de animales domésticos, ¿quién tiene en su casa animales? Entonces todos alzan la mano. Yo tengo un perro, yo tengo un gato. Entonces ahí ya ellos van hablándote de su conocimiento previo. Ya sabes que saben que es un perro, que saben que es un gato. Siempre tienes tú que comenzar tu clase hablando sobre las experiencias de su vida. ¿Cómo maneja ese egocentrismo donde el niño se siente el centro de todo y dueño de todo? Es justamente eso. El niño a esta edad, él es
por sí egocéntrico. Entonces, como justamente lo dice Piaget, el trabajo del docente es volverlo empático. Yo les suelo decir siempre a los papitos, lo que tenemos que trabajar a esta edad es empatía y autonomía. ¿Cómo podemos ganarnos la atención de los estudiantes? Ya, los niños aprenden haciendo y jugando. Tú sabes que a esta edad la atención de ellos es bastante dispersa. Entonces no puedes darle una clase muy hablada, sino que ellos interactuar con los materiales que les pones. Esa es la mayor interacción. Con los juegos aprenden mejor. Sí, con el juego. Muchas gracias, Magíster. Todas sus respuestas me encantaron. Ya esas han sido todas las preguntas en base a la psicología de la educación. Buenas tardes, yo soy Jessica Hernández de la Universidad Técnica del Norte, estudiando en la Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, cursando el tercer nivel. ¿Puede presentarse, por favor, licenciada? Buenas tardes, mi nombre es Margarita Olmedo, trabajo en la unidad educativa Rebeca Jarrín, soy maestra de séptimo año de educación general básica. En este momento le voy a dar unas preguntas relacionadas a la psicología en la educación. Nosotros actualmente contamos con varios tipos de aprendizaje, como el aprendizaje cognitivo relacionado a procesos mentales, el social, donde los estudiantes aprenden al observar a otros, y el aprendizaje situado, que expone a los estudiantes a un entorno real y práctico. Usted, como docente de séptimo año, ¿a qué tipo de aprendizaje piensa que sus estudiantes aprenden mejor? Los niños aprenden mejor siempre y cuando ellos experimenten, descubran sus propios conocimientos. Entonces les gusta un aprendizaje por descubrimiento. Los estudiantes que están motivados muestran más interés en las actividades del aula, trabajan con mayor diligencia, seguridad en sí mismos y realizan mejor las tareas propuestas por el docente. Por lo general, ¿cómo motiva a sus estudiantes en el aula? Para motivarles siempre se les presenta los contenidos a través de juegos, a través de audiovisuales, que es lo que más les llama la atención a ellos. Entonces podríamos decir que ahora, en la época actual, con tanta tecnología, eso es lo que debemos hacer uso para que nuestros estudiantes nos presten atención. ¿Cómo fortalece la memoria de sus estudiantes? Todos los conocimientos tienen que ser aprendidos para la vida. Todos los conocimientos tienen que almacenarse en la memoria. Estos conocimientos se van a almacenar en su memoria si es que ellos ven la utilidad que tienen estos conocimientos. Tiene que ser un tema de su interés. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje, por lo general pensamos en los del tipo sensorial, los cuales son visuales, donde prefieren las imágenes y mapas conceptuales, el auditivo, que aprenden por explicaciones orales, y el kinestésico, que se basa en el movimiento. ¿Qué estilo de aprendizaje cree que sus estudiantes poseen? La mayoría son visuales. Siempre hay otro tipo de aprendizajes también, pero la mayoría son visuales, ya que a ellos lo que les atrae es el movimiento, el hacer las cosas, el observar. Aparte de estos aprendizajes, también encontramos los del estilo convergente, que son personas activas, de divergentes, que son personas creativas, asimiladores, que les gusta la teoría, y acomodadores, que son personas que les gusta liderar. Tenemos tantos estilos de aprendizaje. ¿Cómo usted engloba todos ellos para enseñar en sus aulas y que todos los estudiantes aprendan de la misma forma? Haciendo las clases bastante dinámicas. Cuando el estudiante está motivado y está él construyendo su conocimiento, trabajando en grupo, ellos aprenden de una mejor manera y siempre hay alguien que lidera y trata de que todo su grupo sobresalga, sea el mejor de entre los demás. Según el modelo de los cuadrantes cerebrales propuestos por Hermann, el hemisferio límbico derecho de nuestro cerebro trabaja en nuestra comunicación y relación con otros, basándose en nuestros sentimientos e instintos. ¿Cómo se trabaja con este hemisferio cerebral dentro del aula? A través de grupos. Al ellos hacer grupos, la persona que está al frente, el estudiante que está liderando, siempre va a tratar y se les va a proponer que ese trabajo lo hagan entre todos, no solamente uno. ¿Cómo usted hace para que el líder, digámoslo así, no haga todo el trabajo? En las exposiciones especialmente, no es simplemente al líder al que se le toma en cuenta. Entonces la orden es la persona que yo elija, ella va a ser la que haga la exposición. Claro, todos deben saber del tema. ¿De qué forma usted identifica el estilo de aprendizaje de sus estudiantes? Creo que la observación para los maestros es vital.
Nosotros observamos y creo que los años de experiencia nos da ya a los maestros saber qué tipo de aprendizaje o cuál es la necesidad que tiene el estudiante. Es algo que se toma tiempo también. Toca conocer los hábitos de ese estudiante. Entrando un poco al comportamiento de los estudiantes, encontramos a la escuela reflexológica, que habla de los diferentes estímulos a los que los estudiantes están expuestos y que afectan su personalidad y aprendizaje. ¿Usted cree que los estímulos, tanto internos como externos, afectan en el aprendizaje? El entorno en donde el niño se desarrolla, el estudiante se desarrolla, influye muchísimo en el ánimo que tiene él para aprender. Un niño que viene de un hogar organizado tiene mayor predisposición y mejor estilos o mejor memoria, está predispuesto para el aprendizaje, que un niño que viene de un hogar desorganizado, con problemas, no va a estar 100% su mente en aprender, sino en sus problemas, inmerso en sus problemas. En otras cosas de cómo lo resolveré. El comportamiento de los estudiantes puede ser condicionado de una forma clásica en donde un estímulo neutro genera una respuesta emocional o fisiológica. Ponemos un ejemplo cuando los estudiantes apenas ven a una persona en el aula, entrar al aula, y ellos automáticamente se levantan. ¿Tiene un ejemplo de este tipo de condicionamiento clásico? Con mis estudiantes siempre trato de no hacerles muy monótona la clase. Siempre hago un sonido o digo una frase mal dicha para que ellos están atentos y la compongan. Por ellos están alertas sé que están listos, están atentos a lo que uno se dice. Tal vez los estudiantes tenían un comportamiento que como docente no le parecía correcto. ¿Cómo logró corregirlo? Este año, al recibir este 7º año de básica, vienen unos niños con bastante problema de conducta. Creo que el poner límites y el poner reglas claras ayudan a que un grado mejore su comportamiento. Como lo mencioné anteriormente, nuestras vivencias y estímulos externos cambian o modifican nuestra forma de actuar. Simulando que sus estudiantes tengan un mal hábito de botar la basura y siempre sacando punta y botando la basura en el suelo, ¿cómo corregiría eso? Como dije, uno se pone reglas claras y no he tenido este tipo de cosas, pero si hubiese, creo que el hacerle asear el aula o hacerle que él mire lo que hizo y lo corrija, e incluso no solo lo que hizo él, sino tal vez haya algo que componer, algo que limpiar, hacerlo como un, no castigo, sino una enseñanza. ¿Qué opinas sobre la teoría de Vygotsky, que nos dice que los estudiantes aprenden según el entorno en el que viven? ¿Considera importante el buen desarrollo social del estudiante? Claro, si nosotros aprendemos a vivir en sociedad, a mantener un buen comportamiento o valores dentro de la sociedad, sería un mundo ideal. Entonces, el entorno es muy importante en el que se desarrolla el estudiante porque son ejemplos que él va a seguir para su vida. Claro, el estudiante por lo general imita las acciones de sus mayores. El aprendizaje significativo nos dice que el estudiante aprende relacionando sus conocimientos previos para formar nuevos conocimientos. Pero ¿cómo usted refuerza esos conocimientos previos para que el alumno después de un tiempo no se les olvide y puedan volver a usar este tipo de aprendizaje? Nosotros en escuela siempre tratamos de que los conocimientos sean adquiridos por ellos mismos, a través de experimentos, a través de organizadores gráficos, que ellos mismos lo construyen. Y creo que todo conocimiento va creciendo con el estudiante. Cada año van a ir siendo reforzados y van a ir creciendo esos conocimientos. Para Piaget, un estudiante de 7 a 11 años está en la etapa de operaciones concretas, donde el alumno empieza a usar su lógica para resolver problemas concretos y precisos, pero aún se le dificulta pensar de forma abstracta. ¿Qué aprendizaje por lo general se les enseña en esta etapa? Creo que las operaciones básicas. En matemáticas especialmente ellos tienen que ya comenzar en 7º año a aprender fórmulas, aplicar fórmulas, y en matemáticas es lo que más se complica. Pero depende, creo que del maestro. Si el maestro trabaja con ellos, se preocupa en ver que vayan todo el grupo aprendiendo a la par y reforzando una y otra vez los contenidos y viendo si algún niño tiene el error y corrigiendo las tareas.
Claro, también es la importancia de que él mismo lo haga. Sí, siempre tiene que él mismo formar sus conocimientos. Dentro de la teoría de aprendizaje de Robert Gardner, encontramos 8 etapas necesarias para la adquisición de conocimientos. La segunda etapa nos habla sobre la necesidad de atención y percepción selectiva de los estudiantes, pero cómo mantener a varios alumnos enfocados e interesados en un único tema. ¿Cómo podemos ganarnos la atención de los alumnos? Presentándole los temas para qué le va a servir en la vida diaria. Si le digo que ese tema le va a servir para ir a un mercado, hacer compras, sacar cálculos, eso a él le llama la atención. Claro, si no tiene un objetivo, él puede decir, esto no me va a servir, mejor ni le atiendo a clases. Eso ha sido todo. Muchas gracias, licenciada. Profesora, ¿puede presentarse, por favor? Bueno, mi nombre es Cecilia Espín, soy maestra docente del nivel superior. Nosotros actualmente contamos con varios tipos de aprendizaje, como el aprendizaje cognitivo, relacionado a procesos mentales, el social, donde los estudiantes aprenden al observar a otros, y el aprendizaje situado, que expone a los estudiantes a un entorno real y práctico. Usted, como docente de educación superior, ¿a qué tipo de aprendizaje piensa que sus estudiantes aprenden mejor? Bueno, en la actualidad los chicos bastante están dedicados a la tecnología y la verdad es que ellos prefirieran que les manden tareas de la tecnología, pero mientras nosotros les hagamos más practicar, les hagamos escuchar, les hagamos mirar, para ellos tiene mucho más del aprendizaje interiorizado, porque ellos la verdad es que ahora están y tienen otras metas, otras formas de pensar y otras formas de aprender. ¿Cómo usted motiva a sus estudiantes? Bueno, de esas personas que sí me gusta que se pongan de pie, se abracen, cierren los ojos y a manera de oración repetimos ciertas frasecitas como yo soy luz, yo soy paz, yo soy armonía, yo soy equilibrio, porque el hecho de escucharse y repetir van a interiorizar que ellos son eso. Como que van con más ganas, como que les gusta y sí se motivan. Claro, tienen más interés en sus clases. ¿Cómo fortalece la memoria de sus estudiantes? Que los chicos se acuerdan más de lo que hacen que de lo que tanto repiten, ¿no? Esto de la tecnología, ellos olvidan muchas cosas. Claro, como todo ya tienen guardado en el teléfono, ya no se le recuerda. ¿Qué estilo de aprendizaje considera usted que sus estudiantes poseen? Bueno, diríamos que en este caso es más kinestésico, porque el momento de moverse como que esa alegría del movimiento, del no tener que estar sentado viéndole al profesor, como que sí les mueve algo más y creo que ahí tienen un poquito más de, no de concentración, sino más bien como que de interés en hacer lo que estamos haciendo y de pasito ir aprendiendo. Claro, ya están más activos. ¿Tiene alguna estrategia que englobe todos los estilos de aprendizaje y permita que todos los alumnos comprendan el tema de la misma forma? No, en verdad difícilmente se puede tener una forma o una fórmula para que todos los chicos aprendan. Pero que encontráramos la fórmula sería lo ideal, porque todos pudieran aprender, ¿no? De una buena manera y pronto, pero no es así. El hemisferio límbico derecho de nuestro cerebro trabaja en nuestra comunicación y relación con otros, basándose en nuestros sentimientos e instintos. ¿Cómo usted trabaja con este hemisferio cerebral dentro del aula de clases? Me gusta mucho que los chicos actúen, pregunten, den sus puntos de vista, porque de esa manera estoy sacando la curiosidad de ellos en saber qué es lo que desean, qué necesitan. Hay veces que los chicos preguntan y los otros muchachos, a partir de las preguntas de los compañeros, empiezan ellos también a preguntar. Entonces como que sí se despierta un poquito más el interés en las clases cuando se les hace participar a los muchachos. ¿De qué forma usted identifica el estilo de aprendizaje de sus estudiantes? Yo suelo hacer papelitos pequeños y pedirles a los chicos que cómo les gustaría recibir la clase. Si de forma oral, viendo videos, jugando. ¿Cree que los estímulos, tanto interiores como exteriores, afectan en el aprendizaje? Las cosas interiores sí afectan en el aprendizaje, pero
vamos a irnos, por ejemplo, en el caso de un hogar donde acaban de pelearse papá y mamá. El muchacho llega a la escuela normal, tranquilo, pero en el transcurso de la hora clase él se encuentra distanciado, lejos, preocupado, quizá triste. Yo creo que las dos formas afectan, pero la interior afecta más porque nuestra mente muchas veces es nuestra enemiga, porque estamos piensa y ahí mismo seguimos. Claro, pensamos en nosotros, pensamos en otros. Todo eso es ya llamado una distracción. ¿Tiene algún ejemplo de este tipo de condicionamiento clásico en sus alumnos? Y a 3 colores, por decirle, color blanco de piel, color azul, se cruzan los brazos hacia arriba. Se da el color simplemente a media clase y los chicos ya saben qué hacer porque ya están condicionados. Tal vez sus estudiantes tenían un comportamiento que como docente no le parecía correcto. Sí me ha tocado, ¿no? Frenarles. Al principio los muchachos reniegan bastante feo, pero después se van como que calmando, como que siendo más tranquilos. Simulando que sus estudiantes tuvieran el mal hábito de botar la basura al suelo, ¿qué tipo de medidas usaría para corregir eso? Por ejemplo, uno entra al curso a ver los papelitos, recojan, entonces siempre debe permanecer así. Los muchachos dicen, no, ya viene la profe, recojan, porque todo también depende del maestro que ingresa a la aula. ¿Considera importante el buen desarrollo social del alumno? Y sí, el entorno social tiene mucho que ver, porque dependiendo de eso, al menos de lo que se ha estudiado, el niño absorbe como una esponja todo lo que está pasando. La sociedad misma es importante. Bastante. Pero, ¿cómo usted refuerza esos conocimientos previos para que el alumno después de un tiempo no se le olvide y pueda usar de nuevo ese aprendizaje? Me toca hacer un recuento comenzando desde las vocales, como les digo, desde segundo año, para que ellos vayan haciendo. Si tuviera yo la oportunidad, creo que hasta me daría el tiempo de hacerle rasgado, plegado y todo lo demás, porque hay muchachos que no tienen motricidad. Un estudiante de 7 a 11 años está en la etapa de operaciones concretas donde el alumno empieza a usar su lógica para resolver problemas concretos y precisos, pero aún se le dificulta el pensar de forma abstracta. ¿Qué aprendizaje por lo general se les enseña en esta etapa? El problema es que los chicos ahora con la tecnología, como les digo, todo es la más fácil, a ver, nos mandan un resumen de tal cosa y ya está listo, al menos. Ahora con esto del ChatGPT, de la inteligencia artificial, los muchachos están en la comodidad de hacer todas las tareas sin poner en funcionamiento el cerebro. Claro, o sea, esta etapa está siendo obstruida, limitada por la tecnología. O sea, los niños ya no están, como diciendo, siendo más críticos, sino están solo copiando del internet. ¿Cómo podemos ganarnos la atención de los alumnos? Muchachos no tienen más de 5, y eso ya alargándome, unos 10 minutos de atención, pero atención, llamémosle de buena calidad. Que nosotros debemos ser ahora breves, claros y al grano, como se dice vulgarmente. Ese momentito que usted tiene la atención de los chicos es donde ellos pueden interiorizar. Ya eso ha sido todo. Muchas gracias, profe, por ayudar. Muchas gracias y que sea su profesión lo máximo. Gracias. Buenas tardes, yo soy Jessica Hernández de la Universidad Técnica del Norte en el tercer semestre de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Magíster, ¿puede presentarse? Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Jacqueline Olmedo. Soy docente de la Unidad Educativa Cayambe. Dicto la clase de programación y base de datos en el Bachillerato Técnico en Informática. En este momento le voy a dar algunas preguntas relacionadas con la psicología en la educación. Nosotros actualmente contamos con varios tipos de aprendizaje, como el aprendizaje cognitivo, relacionado a procesos mentales, el social, donde los estudiantes aprenden al observar a otros, y el aprendizaje situado, que expone a los estudiantes a un entorno real y práctico.
Usted como docente de bachillerato, ¿a qué tipo de aprendizaje piensa que sus estudiantes aprenden mejor? Bueno, en el colegio nosotros estamos con el socioconstructivista, donde el estudiante se interrelaciona con los demás, con la sociedad, como su nombre lo indica, y aprende construyendo sus conocimientos. ¿Cómo usted, magíster, motiva a sus estudiantes? Bueno, primero teniendo una relación de amistad con los estudiantes, siempre con el respeto que se debe docente-alumno. Luego de eso, los trabajos que se hace por recompensa, se podría decir, tomando en cuenta que los estudiantes van a trabajar un poquito más rápido por esta recompensa, que sería una nota en clase. Entonces la recompensa son las buenas notas. ¿Cómo fortalece la memoria de sus estudiantes? A ver, al iniciar de la clase, después de la dinámica, generalmente comenzamos con una lluvia de ideas sobre los temas que se han venido viendo, que sería una retroalimentación de los conocimientos que los estudiantes tienen, ¿sí? Y se va de ahí nuevamente haciéndoles recordar todo lo que ellos ya han aprendido y necesitan para la nueva clase. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje, por lo general pensamos en los tipos de sensorial, los cuales son visual, donde los estudiantes prefieren imágenes, mapas conceptuales, el auditivo, donde los estudiantes aprenden mediante las típicas lecciones orales, y el kinestésico, que se basa en el movimiento. ¿Qué estilo de aprendizaje considera usted que sus estudiantes poseen? Por ser una materia que es programación y base de datos, los estudiantes utilizan bastante lo que es visual. Parte de los estilos de aprendizaje sensoriales, también encontramos los estilos de aprendizaje convergente, caracterizados por personas activas y lógicas. Los del tipo divergente, que son personas creativas. Los del aprendizaje asimilador, que les gusta más solo teoría, solo leer. Y del estilo acomodador, que son personas que les gusta liderar y se adaptan muy fácil a las diferentes situaciones. Con tantos estilos de aprendizaje, tiene una estrategia que englobe estos estilos y permita a todos los alumnos a comprender el tema de la misma forma. Yo creo que mis estudiantes deben ser bastante divergentes, porque deben ser creativos, ser bastante razonadores, porque programación es bastante razonamiento lógico. Por ese camino creo que todos deberían ir. Deberían coger el camino divergente. Entonces usted desarrolla en su clase más ese tipo de aprendizaje. Sí. Según el modelo de los cuadrantes cerebrales propuesto por Herman, el hemisferio límbico derecho de nuestro cerebro trabaja en nuestra comunicación y relación con otros, basándose en nuestros sentimientos e instintos. ¿Cómo usted trabaja con este hemisferio cerebral dentro del aula? Los estudiantes es un trabajo colaborativo. Se trabaja en grupos. Y para poder solucionar el problema, tienen que los dos pensar para llegar a un mismo objetivo. Sí, entonces de esa manera ellos van trabajando su cerebrito. Claro, los dos, por ejemplo, si están haciendo una programación, los dos deben ponerse pilas y estar de acuerdo en qué tipo de código usar. Exacto, tienen que ir viendo el código que van a trabajar los dos y llegar al mismo objetivo. Magíster, ¿de qué forma usted identifica el estilo de aprendizaje de sus estudiantes? Sí, más de la observación, porque uno se visualiza qué estudiante es el que sabe razonar, puede razonar, y eso es a través de la observación. Entrando un poco al comportamiento de los estudiantes, encontramos a la escuela reflexológica, que habla de los diferentes estímulos a los que los estudiantes están expuestos y que afectan en su personalidad y aprendizaje. ¿Qué opina sobre esto? ¿Cree que los estímulos, tanto interiores y exteriores, afectan en el aprendizaje? Yo creo que sí, afecta muchísimo, ya que un estudiante que viene con problemas de la casa o que tiene problemas dentro del aula, dificultades con algún compañero, no se va a poder concentrar al 100%. El comportamiento de los estudiantes puede ser condicionado de una forma clásica, en donde un estímulo neutro de a poco generará una respuesta emocional o fisiológica.
en el alumno. Ponemos de ejemplo cuando los estudiantes apenas ven una persona en la puerta y automáticamente se levantan, ¿verdad? Como muestra de salud, pero eso ya es automático, aunque nadie le diga. ¿Tiene un ejemplo de este tipo de condicionamiento clásico en sus alumnos? Yo creo que son las reglas que se ponen al inicio del año. Por ejemplo, al inicio del año se pone al laboratorio, usted no puede entrar con comida, no puede pararse porque puede cercar las computadoras. Son reglas que se van poniendo al inicio. El comportamiento se controla por consecuencias, haciendo que una conducta no adecuada se extinga al recibir un castigo o una conducta correcta se fortalezca con un premio. Tal vez sus estudiantes tenían un comportamiento que como docente no les parecía correcto. Se les dice, tienen 2-3 minutos para llegar al laboratorio, caso contrario no entran. Y hay estudiantes que primero van al bar, se van a otros lados y de ahí quieren entrar a los laboratorios. Y eso ya no se les puede permitir. Y ya no repitan ese Mal comportamiento. Exacto. Simulando que sus estudiantes tengan un mal hábito de, por ejemplo, solo botar la basura en el suelo y sacan punta al suelo, aunque tengan el basurero al lado. ¿Cómo corregiría eso? Si tú ensucias, tú limpias. No es que solo va a recoger el papelito, sino que tiene que hacer el aseo de todo el laboratorio. Un castigo bueno, diríamos así. ¿Considera importante el buen desarrollo social del alumno? Si los estudiantes están rodeados por estudiantes con malos hábitos, esos malos hábitos el estudiante va a adquirir. Al inicio del año, tratar de cortar todos esos malos hábitos, indicarles los buenos valores a los estudiantes y tratar de que los malos hábitos queden a un lado. El aprendizaje significativo nos dice que el estudiante aprende relacionando sus conocimientos previos para crear nuevos conocimientos. Pero, ¿cómo usted refuerza esos conocimientos previos para que el alumno, después de un tiempo, no se le olvide y pueda volver a usar ese tipo de aprendizaje? Tú de tu clase debes retroalimentar, volver a enseñar, hacerles acordar de lo que estudiaron, porque el que aprende 1, 2, 3 veces ya no se va a olvidar, se vuelve un conocimiento verduradero. Entonces estamos hablando sobre la memoria a largo plazo, ¿verdad? Para Piaget, en la etapa de operaciones formales, los estudiantes aprenden a pensar sobre pensar. ¿A qué cree usted que se refiere esa frase? Pensar sobre pensar. Para mí que los estudiantes tienen muchos conocimientos ahorita. Sí, tienen bastantes fuentes de información donde la información viene de diferentes maneras y tienen que buscar la que es verídica. Dentro de la teoría del aprendizaje de Robert Gardner, encontramos 8 etapas necesarias para la adquisición de conocimiento. La segunda etapa nos habla sobre la necesidad de atención y percepción selectiva en los estudiantes. Pero, ¿cómo mantener a varios alumnos enfocados e interesados en un único tema? ¿Cómo podemos ganarnos la atención de los alumnos? Primero debe ser divertida. Mi clase no puede ser aburrida porque ellos tienen que pensar, tienen que razonar y tienen que estar al 100% con la mente bien despierta para que ellos puedan resolver los problemas. Entonces, al momento de que la clase es más práctica, los estudiantes ponen mucho más interés. Ser una clase dinámica. Muchas gracias, Magíster, eso ha sido todo. Gracias a ti. Buenas tardes, yo soy Jessica Hernández de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, cursando el 3er nivel en la Universidad Técnica del Norte. ¿Puede presentarse, por favor, Magíster? Bueno, yo soy Anita Isabel Benavides Piedra, soy magíster en gestión de recursos naturales, renovables, y bueno, trabajo en el sistema de nivelación de la Universidad Técnica del Norte. En este momento vamos a continuar con unas preguntas relacionadas a la psicología en la educación. Nosotros actualmente contamos con varios tipos de aprendizaje, como el aprendizaje cognitivo relacionado a procesos mentales, el social, donde los estudiantes aprenden al observar a otros, y el aprendizaje situado, que expone a los estudiantes a un entorno real y práctico. Usted, como docente de universidad, ¿a qué tipo de aprendizaje piensa que sus estudiantes aprenden mejor?
He visto mayores resultados cuando es a nivel, o sea, más integrado, ¿no? Y es práctico. Ese aprendizaje que sea como una guía para seguir a otras ramas, ¿verdad? Claro. Por lo general, ¿cómo motiva usted a sus estudiantes? Se les motiva justamente para que ellos investiguen, o sea, pongan en práctica los conocimientos, pero en algo real, ¿no? Claro, algo que sea también verdadero y argumentable. Claro. Como dijo, es importante la memoria. Entonces, ¿cómo usted fortalece la memoria en sus estudiantes? Hay conocimientos en donde a partir del análisis, ¿no? Porque no es que uno se les mande a memorizar, sino que ya está en una edad, por ejemplo, en la universidad, en donde ellos analizan. Entonces, ¿cree que la memoria a corto plazo también es importante? Si bien no todo van a recordar los chicos, pero va a haber cosas que lo pusieron en práctica o que les llamó la atención y eso sí lo van a recordar. ¿Qué estilo de aprendizaje considera usted que los estudiantes poseen? ¿El visual, el auditivo, el kinestésico? Yo veo más desde el visual. Son de temas que a ellos sí les interesa, entonces, y temas reales, en donde ellos pueden sacar conclusiones y puedan analizar la realidad actual. Sí, o sea, es más visual. ¿Cuál estrategia tiene usted que englobe todos estos estilos de aprendizaje y permita que los alumnos aprendan de la misma forma? El trabajo en grupo es muy importante porque como tú dices, o sea, hay chicos que algunos tienen más desarrollado la vista, el oído, otros saben liderar, saben organizar, otros saben aportar, entonces es muy importante el trabajo en grupo. Los trabajos en grupo, entonces también aprenden entre ellos. Claro. Según el modelo de los cuadrantes cerebrales propuestos por Herman, el hemisferio límbico derecho de nuestro cerebro trabaja en nuestra comunicación y relación con otros basándose en nuestros sentimientos e instintos. ¿Cómo usted trabaja con este hemisferio cerebral dentro del aula? Con debates y exposiciones. Ellos en un debate hasta se emocionan, ¿no? Porque se les toma en cuenta mucho también su forma de pensar. Entonces podemos decir que en el debate los estudiantes, al no tener como la palabra del docente, como la palabra del docente siendo la ley, los estudiantes pueden argumentar entre ellos, hablar entre ellos y olvidarse que son, o sea, que son alumnos y ellos ajá, docentes, ¿no? Claro. Magíster, ¿de qué forma usted identifica el estilo de aprendizaje de sus estudiantes? Básicamente es la observación, ¿no? Con el tiempo que dura la materia que compartimos con ellos, vamos conociendo al estudiante. Entrando un poco al comportamiento de los estudiantes, encontramos a la escuela reflexológica, que habla de los diferentes estímulos a los que los estudiantes están expuestos y afectan en su personalidad y aprendizaje. ¿Cree que los estímulos, tanto interiores como exteriores, afectan en el aprendizaje? El estudiante aprende mucho en su entorno social, ¿no? Y si ese entorno es positivo, va a tener buenos resultados, pero si ese entorno es negativo, o sea, va a terminar desertando, ¿no? Entonces, ahí está la importancia. La importancia influye mucho también con quién nos rodeamos. Claro. El comportamiento de los estudiantes puede ser condicionado de una forma clásica en donde los estímulos neutros de a poco generará una respuesta emocional o fisiológica en el alumno. ¿Tiene un ejemplo de este tipo de condicionamiento clásico en sus alumnos? Por ejemplo, a ver, cuando se les dice a alguien que pase adelante, ¿no? De primeras a primeras se ponen nerviosos. Ya adoptan posturas que se denota pues que están nerviosos, que algo se les va a preguntar o algo, ¿no? Eso es automático. Ya les tiembla las manos, empiezan a sudar. El comportamiento se controla por consecuencias, haciendo que una conducta no adecuada se extinga al recibir un castigo o una conducta correcta se fortalezca con un premio. Tal vez sus estudiantes tenían un comportamiento que como docente no le parecía correcto. Con los atrasos hemos hecho un poquito, por ejemplo, como máximo se les daba así a veces 5 minutos para que todos ya podamos ingresar y a los que llegaban atrasados de que les lleven alguna golosina para todo el curso. Entonces, como ya les afectaba el bolsillo, entonces trataban de ir más. Pero sí se logró corregir eso. Simulando que sus estudiantes tuvieran un mal hábito de botar la basura al suelo, que esto ya sería más de niños chiquitos, pero también puede presentarse en la universidad, ¿qué tipo de medida usaría para corregirlo?
Sí ha habido veces que ha pasado eso y hemos tenido que, por ejemplo, designarle que, porque como él ha botado la basura, va a barrer toda la semana, digamos. ¿Qué opinas sobre la teoría de Vygotsky, que nos dice que los estudiantes aprenden según el entorno en el que se crían? ¿Considera importante el buen desarrollo social del alumno? El tener un ambiente sano, un ambiente comprensible, entonces el estudiante va a rendir mucho más, pues va a sentirse con gusto de aprender, con gusto de ir a la universidad. El aprendizaje significativo nos dice que el estudiante aprende relacionando sus conocimientos previos para crear nuevos conceptos. Pero como usted refuerza estos conocimientos previos para que el alumno después de un tiempo no se le olvide y pueda volver a hacer este aprendizaje. Con casos prácticos, o sea, por ejemplo, digamos que es un tema de reciclaje, ¿no es cierto? O sea, se les da, pues se expone con diapositivas o videos lo que significa el reciclaje y todo eso, ¿no? Pero ahí sí, para que no se olvide y para que lo vuelva a repetir, lo vamos a hacer en casa. Para Piaget, en la etapa de operaciones formales, los estudiantes aprenden a pensar sobre pensar. ¿A qué cree usted que se refiere esta frase? Ellos van generando con la práctica automáticamente otros conocimientos que son resultados de los previos, ¿cierto? Y sobre esos ellos van pensando. Dentro de la teoría de aprendizaje de Robert Cadne, encontramos 8 etapas necesarias para la adquisición de conocimiento. La segunda etapa nos habla sobre la necesidad de atención y percepción selectiva de los estudiantes. Pero, ¿cómo mantener a varios alumnos enfocados e interesados en un único tema? ¿Cómo podemos ganarnos la atención de los alumnos? Es muy importante también darles esa libertad a los estudiantes. Si bien los docentes somos una guía, ¿no es cierto?, para el estudiante, y es nuestra obligación darles los conocimientos previos, o sea, ser el guía, pero no mandarles a los estudiantes que preparen ellos mismos temas de clase y que ellos mismos expongan. Hay muchos docentes que ahora simplemente cogen, le dan el tema a los estudiantes y quienes terminan dando la clase son los estudiantes y el docente, ¿no? Claro, igualmente no saben qué investigar. Claro. Pueden investigar algo y la profesora tiene en mente otra cosa. Claro, no puede no puede ser compatible. Muchas gracias, Magíster. Eso ha sido todo. Ya, gracias a ustedes.